Esto es Alcanzando a Betty, el podcast que reúne a Betty, Roxana y Antonella, 3 generaciones de mujeres en un viaje de autoconocimiento, a través de conversaciones auténticas, llenas de risa y mucho amor. Un podcast para reflexionar, aprender y sobre todo, tomar la vida con humor. En serio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alcanzando a Betty. ¿Cómo están? Bien. Bien. Requete bien. Muy bien. Requete bien. Eso es. Ya. Bueno, partimos el capítulo. Yo quiero enviarle un saludo a mi querida Domi Clark, que estuvo de cumpleaños ayer. Hoy es 12 de noviembre. Y yo sé que ella y Natalie escuchan el podcast y son muy cercanas, así que les enviamos un afectuoso saludo. Besitos a la familia Clark y estamos esperando cuando hayan visitas por estos lados. Abrazos cariñosos, feliz cumpleaños, Domi. O sea, tú eres escorpión, Sí. porque somos de las mismas. Y eso para mí tiene un gran significado. Con las amigas escorpión que tengo, me siento en muchas cosas bastante identificada y las admiro profundamente, porque son escorpión. Ahora entiendo muchas cosas de la Domi. Besitos. Mira. Yo he tratado de correr mi cumpleaños para que mi mamá me quiera, La tetita no necesita eso. pero no he logrado. A mí me encantan los escorpios. A mí me encantan las Lo escorpión. encuentro un muy buen signo. Sí, yo también. Y tiene mala fama. Igual. Exactamente, cierto. ¿Cómo te sientes tú con eso, Betty? Con la fama del escorpión. Sí. Yo veo las cosas que coinciden conmigo, que me agradan, y las que no, las que tienen más mala fama, sí, fíjate que yo considero que tengo un poquito, pero poquito, muy chiquitito. A ver, ¿cómo En que? cambio, las cosas buenas tengo a raudales. Ay, ¿cómo cuáles? De las malas. Dicen, a ver, que las escorpiones, no, pero es que no son malas. Bueno, sí. Ponte tú, no es dicen que son malo. apasionadas. Claro que sí, po. Es que es fantástico. Así que eres muy apasionada. Súper. Pero ustedes deben saber algunos rasgos de las escorpión que si los O sea, yo mencionan. sabía que no solo apasionada, sino que como que es un signo como sexy, como atractivo para los otros, para el sexo opuesto. Mira, eso está fantástico, po. Ya, si eso se cumple, ya todo lo demás no importa. ¿Verdad? Es la base de todo. Está bien. Ahí empieza todo. Oye, ¿y cómo se llevan con las cosas como el tarot también? Bueno, el horóscopo, el chino, todas esas cosas. Bueno, ahí me pasa parecido así. Las primeras veces que leí lo que era ser escorpión, tomé las buenas y el resto lo dejé un poco de lado, porque encontré que no coincidían conmigo y me quedé con eso. Y curiosamente, a pesar de que yo estoy a lo mejor catalogada como un poquito esotérica, yo considero que no soy esotérica, pero no voy mucho con los signos y todas esas cosas, curiosamente. ¿Por Ahí qué no hay te una. consideras esotérica? Porque el esoterismo en general es de cosas que no se ven, que trascienden, cosas mágicas, cosas, no sé, personas que les gusta mucho basarse en la astrología justamente y en montones de otras artes de ese tipo. Y yo no, pues yo soy súper aterrizada. Soy tremendamente aterrizada. Y de ahí nace mi escuela y todo mi escuela. Del 1 al 10, ¿qué tan aterrizada? Mucho. Tal vez más de lo que Más de lo razonable. a lo mejor puede ser, podría ser. A ver, como a mí me encantan los ejemplos, danos un ejemplo de algo que tú piensas que eres demasiado aterrizada y que podrías haber sido un poco más esotérica. En la partida de los seres queridos, por ejemplo. Ya. Claro. Ya. Buen ejemplo. Para mí, la persona partió y dejó una tremenda enseñanza de vida con su vida, y esa otra parte desconocida la respeto mucho, pero no me paso películas ni espero nada de eso, ni nuevos encuentros. O sea, cuando tú dices no espero nada, como que te venga a visitar así el Claro, fantasma. es que yo recuerdo que, bueno, ya tomamos al Robbie, con la nana, con su hermana, ellos hablaban. Oye, el primero que se vaya viene a visitar al otro, ¿ah? Y yo escuchaba esto y decía, ¿quién va a visitar a quién? ¿Por qué? Porque soy aterrizada, pues no. ¿Y con tu mamá, que tú eres tan apegada? Mucho.
Pero más que apegada, yo la quería mucho a mi mami, pero mucho, mucho, mucho. Y cuando ella Un se amor va, profundo. Y cuando se fue, me dejó un mensaje tan lindo, y se fue tan tranquila. Y estuve casi con ella en el segundo en que partió. Y todo quedó tranquilo, porque ya habíamos compartido nuestras vidas y yo había recibido tanto de ella. Y me dejó obviamente mucha lección, pero siempre dadas con mucho amor. Prácticamente casi nunca me criticaba nada. Era de una aceptación increíble hacia mi persona. Y eso me dejó algo muy rico a mí, que yo pienso que me ha favorecido mucho en mi vida. Sí. o sea, ahí es como que la enseñanza tiene que ser al revés de lo que a veces hacemos los padres, que es decir a los chicos, no hagas esto, sé de esta otra forma. No, solo hay que reforzarle las cosas que tienen. Bueno, en ese caso, en mi caso, que yo lo considero especial, tampoco me reforzaban, era nomás. Nada que yo tenía que no, era así y era aceptada así y eso es maravilloso. Para mí ha sido maravilloso. Te vamos a castigar ahora. Tal vez eso me hizo, llevado ya a otras etapas de mi vida, pensar, divertida la frase, en la Bien Rose. ¿En serio? ¿Cómo llegamos a eso? Porque en la vida todo es hermoso. Pero cuando a ti te aceptan, la vida es hermosa. Y tú empiezas a aceptar. Qué buena, Antonio. Oye, voy a aclarar que Antonella está tocando la... ¿Cómo se llama eso? ¿qué? Tiene un nombre. Es como tocar el escazú, pero con la pura boca. El escazú, eso es un tratado, mamá. ¿Cuánto? Perdón, ¿el qué? Yo voy por la vida tocando el escazú. El escazú. Es un tratado medioambiental, pero Yo bueno. no sé a qué se refiere, pero... Lo que se refiere a Toti es el casu. Casu. Es Que te Casu. sale muy lindo por lo demás. No, pero yo no estaba tocando el casu. En No, este caso Estaba no. haciéndolo con la boca eso, por nomás. eso dije yo, porque parecía eso, pero estás haciéndolo con la boca. Ok, claro. ¿Y se hace con los oídos? No, se hace con la nariz. Oye, voy a plantearla hoy No, día. espérate. Ah, ¿Y tienes algún consejo de tu mami que recuerdes? Así que como que te aferres a ese, Mucho. a ese consejo. ¿Lo puedes compartir? Pero claro, 8 de la noche, otoño, ponte el chaleco. eran consejos profundos. Oye, dicen que el chaleco es la prenda que usan los niños cuando las mamás tienen frío. Claro, Por exactamente. supuesto. Así es, ¿En exactamente. tu caso no era la excepción? No, pues en ningún caso. Ella me formó con chaleco. Po. Claro. Que esta chica no se vaya a resfriar, decía. Bueno, está medio traumada porque estuviste un año en cama. Claro, esa era la explicación. ¿Tu mamá tienes algún consejo de la Betty al cual te aferras o recurras constantemente? Uy, esa que sea la Betty. Uy, uy, uy. Chuta, aquí en vivo. Sí. En vivo y en directo. vivo y en En directo. las 3 generaciones. Sí, es que- Y la totita está al medio. Tal vez Qué el responsabilidad. consejo más importante que me ha dado ella en la vida es no darme consejos. Fantástico. Hoy me entra una alegría profunda. Me ¿Cómo? entra una El alegría consejo más grande es no profunda. haberte dado consejos. Claro. ¿Nunca Yo- te dio un consejo? Nunca me decía lo que tenía que hacer. No. Sigue. Ah, pero... Pero es que eso es un consejo, ¿no? Es que así me formaron a mí. Po. O sea, se transmitió. Pero yo siento que la Betty sí da consejos. ¿Y a dónde? ¿Cómo O sea, qué? no es como, oye, yo creo que tú deberías hacer esto, pero es como, oye, ¿y no hay lechuguita aquí? Está bien, no Esas es un son consejo preguntas. como tal, no tiene un panel de expertos, un micrófono, pero te está diciendo algo ahí. Tal vez. Te puede, o sea, todo el actuar da mensajes de cualquier cosa, por actuación o por omisión. Así es. ¿Ya? Sin embargo, no era una mamá que a mí me decía lo que yo tenía que hacer o cómo tenía que hacerlo. No. O sea, tú has sido igual a la Betty, pero al revés. Ay, pero ¿qué consejo te da? Estudiar nomás. Todos los días. Y mi mamá me da consejos todos los días, varias veces al día. ¿Ah, sí? Sí.
Sí, A ver, yo creo. ¿Y qué consejo es el que más Yo te ha creo. impactado? El de si no sabes qué hacer, no hagas nada. Ese es fantástico. Ese es el que más... Y resume eso de no dar consejo. Una síntesis. Es buenísimo. Bueno, Bueno, te pasó una anécdota con eso. hay que recurrir a él muchas veces. Sí, me pasó. Estaba en otro podcast de invitada en un capítulo y me dijeron, para cerrar, era un podcast de músicos. Y era para hablar sobre música y nuestras carreras y cómo las llevábamos adelante, etcétera. Y el capítulo cierra con que la anfitriona del podcast le pide un consejo a sus invitados. Y como que yo no sabía qué decir, le dije, bueno, la verdad algo que yo hago mucho es, si no sabes qué hacer, no hagas nada. Y quedaron en shock, así como, es el mejor consejo que hemos recibido, como, la cagó que no voy a hacer nada. Pero yo como, no es tan así, sino que cuando es mejor vale la pena hacer las cosas seguras, o sea, cuando a veces el tiempo tiene que hacer lo suyo, no hay que saber qué hacer todo el rato. Oye, es que eso es súper profundo. Aquí lo estamos tratando, pero es tremendamente profundo. Eso de no sé qué hacer y entonces no hago nada y espero, va a aparecer una respuesta dentro de la persona, no dicho por la otra persona. ¿Y basado en qué? En lo que le está sucediendo, en su sentir, en lo que sabe, en lo que quiere. Pero son muchos factores y todo eso los puede resumir bien la persona misma en la medida que sepa consultar a su enanito. Porque todos tenemos un enanito que sabe más que la otra persona que le está dando un consejo. Pero no recurrimos mucho a ese enanito. Enanito, obviamente que se comprende que Yo tiene me la muchos otros paso nombres. pidiendo consejo. A otras personas, a Sí. terceros. Cada vez menos, pero sí. Este año en particular me he dado cuenta que le he pedido consejo a mucha gente. Mira. Sí. Bueno, no sé yo ahí cuál es el desarrollo de eso, porque pasa con esos consejos, si te sirven para darte cuenta que tienes que hacer todo lo contrario que del consejo que te dan, por ejemplo. Suele ser esa mi... Entonces ahí es importante, te clarifican y tú dices, haces como asiente con la cabeza y adentro estás pensando, eso es lo que no voy a hacer por ningún motivo. No, es que me pasa que cuando sigo un consejo siempre tengo mi versión en mente para ver realmente qué realmente fue lo mejor. Y me pasa que muchas veces el consejo que me dieron era mejor que lo que yo estaba pensando. Sí, Sí, eres inquisitiva y buscas ahí en otros. ¿Eh? Curioso. sí. ¿Y tú alguna vez has pedido un consejo, Betty? En algún momento difícil, en No algo que no recuerdo. sabías cómo manejarlo. ¿En serio nunca he pedido un consejo? No recuerdo. Wow. Pero sabes tú que yo creo que esto que es una broma aparentemente lo del enanito, eso lo aprendí yo en otra forma, que era en realidad consejos, mejor dicho, directrices de cómo buscar dentro de sí y que está obviamente basado en el autoconocimiento, del cual he sido un poquito exagerada en estos podcasts de repetirlo tanto. Pero ahí yo aprendí, en esa escuela, en esas reuniones, en que cada cual hablaba y no había un consejo. Había una respuesta de alguien que te daba una directriz, un camino de cómo buscar en ti esa respuesta de eso que en ese momento era a lo mejor una pregunta, era un sentimiento, era un parecer, era algo que te inquietaba, era algo que a lo mejor que te tenía muy en forma de conflicto, no sé. De cierta forma, igual eso es un consejo de... O sea, Claro, que te digan pero cómo buscarlo, igual es un claro, consejo. Es fantástico, Por ejemplo, si yo digo a mamá, no sé cómo hacer esto, pero pregúntale a alguien que sepa. claro. Igual es un consejo, al final. Es el templo de Delfos, Retomamos el primer capítulo. Tú has entrado al templo de Delfos para conseguir un montón de El cosas. templo de Delfos está en Grecia.
Seguramente. Es que el otro día había un reportaje, eso me llamó la atención. Claro. Entonces ahí pues, tú mirabas la frasecita, conócete a ti mismo, y tú ibas al templo a pedir cuestiones, porque se te pasara la pena, que comprender no sé qué cosa, y te detenías un poquito así, porque era grande el conócete a ti mismo, y después te sentabas adentro y a lo mejor reflexionabas, pues, y volvías la pregunta hacia ti misma. Yo creo que todas las religiones tienen como el orar, o sea, de Claro. distintas formas, ¿ya? Y yo creo que tiene que ver porque la gente cuando está como acongojada con un problema, tiene que orar. Yo creo que tiene que ver con esto de trabajar con uno, debe ser. Indudablemente. Sí, pues. O sea, de ir a uno y al estar ahí orando, se supone que eso debería provocar una conexión con uno mismo, creo. No sé. Y en la religión católica me voy y me confieso. Entonces... Qué miedo. Y te dicen, mira, pues no ves salida, y dice que la única manera te voy a contar esta cuestión. Ya, haga tal cosa, rece tantos Padres Nuestros y ya délo por superado. Y trate de no seguir haciendo lo mismo. Está bien. Interesante, como una síntesis, cómo buscar las respuestas dentro de sí, que van cambiando. ¿Hay alguna directriz que recuerdes? ¿Cómo? De las que... Y dijiste que te daban directrices, algo así. Perdimos a la vez. De conocimiento de sí mismo. Sí, porque te daban como algunos Claro. pasos. Aprender a o conocerse. Te daban como algunos ejercicios. Sí. ¿Hay alguno que Por ejemplo, recuerdes? Usar el cuerpo como una herramienta de conocimiento de sí mismo. Que lo estamos trabajando ahora en mi grupo. Ese es uno fantástico. Y así como Pero, ese hay por muchas ejemplo, otras. ponen un helado de vainilla y uno de chocolate, cerráis los ojos y veis si el cuerpo se inclina hacia uno de los dos. ¿Y tienes algún ejercicio asociado a eso? O sea, sobre ocupar el cuerpo como una vía. Conocer el cuerpo muy bien. Sus movimientos, lo que pide. El cuerpo habla. Cuando digo el cuerpo habla, me acuerdo del chiste del pan que habla. Pero el cuerpo habla. Y que le preguntaban al niñito pues, si el pan estaba hablando. Eso era. Porque Entonces le Era un dice- pan mojado. esto era en un circo, parece. Y entonces salía uno y decía, y ahora el gran espectáculo del pan que habla. Y mojaban el pan y le decían al niño, ¿pero está hablando? Y él decía, sí, está hablando. El niñito decía, el pan está hablando. Claro. ¿Puedo ir a una pregunta? No. No, Castigada. Sí, o sea, igual sentí que estaba bueno el tema. está bueno. Pero la Toti está convencida de que hay que cambiarlo. No, está bien. Sí, cambiémoslo. Ya, dele con tu pregunta. Es que ahora, desde hace algunos años, se usan mucho los baby shower. Y la Betty ahora está asistiendo a baby shower. ¿Ese fue el cambio de tema? Tú me tienes que estar hueveando. Nosotros como básicamente descubriendo cómo llegar a Marte y tú dale con los baby shower, weón. Es que a mí me gustaría saber la mirada de la Betty de ese tipo Como de nuevo tipo de nuevos- rituales. de rituales. De la sociedad Nuevo- moderna. Claro, nuevos rituales de la sociedad moderna. Ya, interesante. ¿Ah? Bueno, es que el último que asistí hace 2 días, fantástico. Porque las organizadoras, entre las más importantes estaba la Totita, por supuesto, se notaba que habían vibrado y habían tenido tantos momentos emotivos para hacer toda la preparación que tuvieron, que era extraordinario, era genial. Y todos los que estábamos ahí compartíamos esto, nos reíamos y se hicieron singulares formas de manifestar lo que es el padre, lo que es la mamá, la guagua. Muy simpático, muy simpático. ¿Cuál fue la competencia que más te llamó la atención? La competencia.
O el juego. Hubo competencia. Todos eran, Claro. eran simpáticas las ¿Dónde? competencias. Esto de medir el abdomen, ahí, qué volumen tenía un embarazo de 8 meses. Todo, es que lo importante de esto es el ánimo con que se hace todo. Y estábamos todos ahí interesados, felices. Entonces, era muy ameno, pero muy ameno. Y la mamá estaba muy motivada, la que va a tener la guagüita en un mes más, que se va a llamar Elo. Y que yo Musk. ya quiero verla y quiero tenerla Musk. en mis brazos. Sí, Ah, wow. esa guagüita me Primer- motiva mucho, mucho. Todas, pues, todas. Ahí salía a mudar, y como la papa, una creatividad. No, muy bueno. ¿Pero qué opinas del rito? Yo creo que la Pero forma que lo que más formuló- me gustó, perdona, fue que fue mixto, fue con varones. Porque otros baby shower que he asistido eran solamente mujeres. Y yo decía, ¿por qué los baby shower? Me preguntaba, ¿serán de mujeres nomás? Y ahora vi que no, porque estaba súper bien que fueran los varones y disfrutaron y compartieron. Y tienen el lugar que corresponde. Muy importante. No entiendo por qué eran Yo solamente creo que de no he mujeres. conocido a alguien más fanática de los hombres que la Betty. Oye, es que es fanática. Qué Pero heavy. ¿cómo tú vas a celebrar que venga una guaguita entre puras mujeres? ¿Pero quién hizo la guaguita? Ve? ¿Por qué no? Es que Betty, ¿tú has tenido un grupo de amigas? Sí, claro. Y ya, pues, y cuando se Bueno, juntan entre ustedes, ¿Qué pasa? no pasa nada si no hay un hombre. Se pasa bien igual. Digo, a veces se hacen cosas entre amigas. Y así como los amigos entre amigos, y a veces entre amigues y mixto y no mixto y con Ahí alguno. viene inmediatamente a mi mente ese viaje que hicimos a Buenos Aires. Puras mujeres. Y de 3 generaciones. ¿Y extrañaste a los hombres Lo del 1 al pas- 10? Lo pasamos fantástico. Mira, uno lo que más me gustó fue cuando bailé ahí en Con la un hombre. milonga. El momento que más rescato de todo el viaje fue el momento en que estuve con un hombre. Fue la tercera noche en que el taxi driver, A la 1:30 dancer, de la mañana. cuando el Fue taxi a cualquier crazy otro lado. lover me fue a buscar y le dije que me llevara a otra milonga Donde no estuvieran después- estas minas. y después me devolvió. Ese fue el mejor. La mejor Qué parte. divertido. Muy divertido. Sí, pues. Ahora, yo en general, así a lo largo de la vida, ¿viste? Obvio he tenido amigas y todo. Sin embargo, siempre su mayor cantidad de actividades son mixtas. ¿De la Betty? Sí. Sí. Eso es verdad. Ujú, cierto. O sea, de repente tenía el tecito de esto, el tecito de lo demás allá, invitaba a unas amigas a tomar tecito, pero eso era la nada comparado con la cantidad de actividades mixtas. Bueno, cuando estábamos, ponte tú en la presidencia de los clubes de leones, y yo era la presidenta del comité de damas, yo tenía que hacer un té, no me acuerdo si era quincenal, con puras mujeres. ¿Y cómo lo pasaban? Bien, pero a las 7 llegaban los varones. El O tecito sea, era... antes de que la Betty fuera la primera dama de los leones, los tecitos mujeres eran de mujeres. Ella instauró que a las 7 llegaban los hombres. Bueno, Dios cuando, mío, cuando corrompió el tecito. Claro. No, cuando el Robbie, todos los aniversarios del instituto se juntaba con sus compañeros y hacían una comida. Yo decía, pero ¿por qué van solos? ¿Por qué no van las señoras y ya la mayoría deben ser casados? No, me decía, porque es de hombres. Po. Pero, oye, pero es que a mí me gustaría tanto ir. Hasta que un día fui, ¿Fuiste? fui y fue fome. Po. ¿En serio que Nada que fuiste? ver, claro. Y después dijeron que no ¿Fuiste hacían a una más. de esas comidas? Es que yo lo esperaba afuera. Yo iba a esperar al Robbie, según donde era la comida, lo esperaba en el auto. Me estás deseando la ¿Verdad? comida alcohólica. Y me decía, no, si todos decimos la misma tontera, nos subimos arriba a las bancas y gritamos y unos gritos que tenían. Ay, si no importa, le decía yo, vamos. Y fuiste. Te juro que esto sí que Y no cuando sabía. llegaba, no lo había contado. Y cuando En exclusiva, en llegamos- Alcanzando a Betty. Y cuando llegamos a los eventos, digamos, en la central en que trabajaba el Robbie, y estaba la mala costumbre, encontraba yo, de que a la entrada todos se saludaban, eran prácticamente puras parejas. Y enseguida se iban ubicando las mujeres a un lado y los hombres al otro.
yo sabía de qué estaban conversando las mujeres. Entonces yo trataba de correrme despacito, ponerme por lo menos en la mitad. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te pasa con el grupo Porque de todos mujeres? hablaban de puras nanas, pues estoy hablando de tiempos atrás, pues hartos años. Hablaban de la nana, de cosas que desavenencias con la pareja, con el marido, y de los niños que habían hecho esta maldad y la otra. Y yo había ido para pasarlo bien, tomarme unos traguitos, pegar unos bailes, comer rico y irse para la casa, pues. ¿Y por qué nunca te interesaron esos temas? Porque lo vivía día a día en la casa, pues, desde que despertaba hasta que me acostaba. Entonces ir a hablar de lo mismo. Una fiesta es para ir y distraerse, hablar de otra cosa. Pero, por ejemplo, ¿a ti te gustaba ir y hablar de fútbol? Puro fútbol. Sí, digo, como qué temática tenían ¿Por los qué? hombres que podía ser más atractiva, porque generalmente uno conversa de lo que vive y lo que uno empatiza. Es que ahora es muy distinto. En ese tiempo, recuerden que yo estoy hablando de como 60 años atrás, pues, más de 50 años indudablemente. Entonces ahí, Estamos hablando de 1742. para la mujer el tema doméstico era único. Todo estaba relacionado con eso. Pero sigue hoy día presente, ¿ah? Con otros problemas diferentes, en pero otra sigue dimensión. presente. No, pero ahora yo creo que la mujer tiene muchas más cosas a compartir que no son tan similares. Porque todos hablan que el niño se le resfrió. Claro que los niños se Y resfrían. siguen hablando lo mismo. Y que la nana no era como querían. Claro que es problema. Pero todo eso ha ido cambiando, sí. Ha ido cambiando. O sea, sí, ha cambiado. Sin embargo, fíjate que yo encuentro que muchos temas se mantienen bien constantes. Y los hombres siguen hablando de fútbol. Eso sí. O sea, han pasado 1000 años y siguen jugando a tirarse la pelota. Era más entretenido cuando los sacrificaban al ganador. ¿Conocen esa cultura? O sea, creo que, perdónenme, el Departamento de Estética de Gestión Cultural, pero en alguna cultura de Centroamérica mexicana existía un juego muy famoso en que jugaban fútbol de esa época y el ganador lo sacrificaban a los dioses. ¿En serio? Sí. ¿Y nadie quería ganar? No, porque era un honor, porque te iba ahí al cielo, po. Era el máximo honor. Entonces el que ganaba, el que metía goles, lo sacrificaban al frente de todos. ¿En qué forma lo sacrificaban? No tengo tanto detalle. Qué raro. Pero estamos hablando de Pero muchos moría años, po. abrazado a una pelota. O sea, para que vean las cosas que los hombres están dispuestos a hacer por el fútbol. No, yo no, a veces noto que en los grupos mixtos, así, de pareja y qué sé yo, está toda la conversación muy amena, una conversación también mixta. Y de repente uno hace una pregunta muy así al pasar, relacionada con algo del fútbol. Y los que responden, ya al tiro se dan cuenta, este ya. Y ahí ya se largan. Oye, ¿por qué el Colo? Sí, es su tema. Muy importante. Bueno, así con los baby showers. Los baby shower. O sea, ¿te gustan los baby shower como ritual si son mixtos? Me gusta mucho más, claro, mixto. Conclusión del capítulo, la Betty es heterosexual. Si alguien tenía algún tipo de duda. No, yo tengo otra definición para la Betty. Es homosexual. Solo le gustan los hombres. No, amo mujeres, amo. Aquí estoy compartiendo con dos. Bueno, terminamos este capítulo alcanzando a Betty. Gracias a quienes escuchan. Decimos nuestra frase. Nos escuchamos. Chau, chau. Esto fue Alcanzando a Betty. 3 mujeres, 3 generaciones, en una conversación auténtica llena de amor y autoconocimiento. Alcanzando a Betty, un podcast para reflexionar, aprender y sobre todo reír.